Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Marina Ferrero. En circunstancias normales me hubieran tenido los prácticos los martes a la noche, pero bueno, lamentablemente las condiciones que todos conocemos hicieron que esta fuera una eh, cursada diferente, ¿no? Con algunas particularidades. En principio, la primera particularidad que les quiero comentar es que yo no suelo dar teóricos, suelo dar prácticos, con lo cual mi estilo probablemente sea un poco, dice que soy Diego Velázquez, pero no soy Diego Velázquez, estoy usando la cuenta de Zoom de Diego Velázquez. Bueno, como les decía, mi nombre es Mariana Ferrero y mi estilo suele ser más del estilo de prácticos, ¿no? Soy la autora de la unidad 10, ¿no? De este capítulo que vamos a ver ahora. A ver, me parece que es, ya vemos. Capítulo 9, unidad 10, por eso era mi confusión. Y vamos a seguir retomando un poquitito lo que fuimos viendo el otro día con el profesor Joaquín. Bueno, en principio lamento mucho no conocerlos, me gusta mucho el contacto con los alumnos en el aula, me parece que eso enriquece el vínculo, que se genera una transferencia que está buena, pero bueno, es lo que hay. Antes de empezar les quería comentar una cosa. Por más que no me hayan visto, yo estuve detrás del armado de algunos powers, bueno, dentro de la corrección de los trabajos, y los trabajos domiciliarios que hicieron me parecieron de un nivel sorprendentemente bueno. Eh, Digo, sorprendentemente bueno, cuando uno esperaba que por ahí el rendimiento fuera un poco peor por las condiciones de cursada. Hubo una gran variedad de temas, lo cual se ve que ayuda a que no hablen con nosotros, entonces los temas van surgiendo espontáneamente y no el tema que trabajamos en clase, no tomaron nuestros ejemplos. Y bueno, nada, les quería decir eso en el sentido de que estuvo bueno, de alentarlos en lo posible, de que si alguno tiene algún problema y cree que necesita dejar la materia, hable con nosotros, en lo posible vamos a tratar de ayudar. Bien, les decía que vamos a retomar el tema que trabajaba el otro día el profesor Joaquín Ungaretti. Bien, Joaquín les adelantó los momentos históricos, ¿no? De la interpretación o de cómo se pensaba, cómo se piensa desde la psicología social el racismo. Recuerdan, bueno, él habló de un racismo clásico, el que menciona Alport, que es el racismo, digamos, la discriminación o el prejuicio, mejor dicho, racial, basado en esa antipatía generalizada por una condición biológica, claramente expresable, digamos, redonda, por decirlo de alguna manera, el otro tiene un atributo que yo de alguna manera aborrezco, siento una profunda antipatía, y cómo esos prejuicios se van transformando, tanto Joaquín no lo menciona tanto esto, pero acá sí lo vamos a hablar, el sexismo y el racismo, lo que llamamos comúnmente racismo, va a ir, digo, entre comillas, evolucionando, porque no podemos hablar de una evolución real, junto con otras formas. O sea, el racismo va a seguir existiendo, pero va a tomar otras formas. Es innegable que el racismo del que habla Alport todavía existe, ¿no? Es innegable, bueno, él habla más de prejuicio Alport, pero bueno, para dar un ejemplo, es innegable que ese clásico racismo europeocentrista, blanco, hegemónico, ¿no? Existe, y si no, lo hemos recordado muy tristemente estos últimos días con lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato de esta persona negra, ¿no? Y ya lo vieron lo vieron con Joaquín, que hay como un sobreaviso después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto, inclusive después de la bomba de Hiroshima también, hay como una cierta prevención sobre las conductas racistas humanas, ¿no? Acá en esta primera ficha más o menos hablo de los antecedentes, les digo que el racismo en realidad no es, así como hablamos del poder en algún momento, el racismo no tiene que ver con una cuestión antropológica, no todas las culturas tuvieron racismo,
Más bien podemos decir que recién las últimas, recién con el colonialismo y con la instalación de la forma de producción capitalista, que necesita justificar que el negro es inferior para poder tomarlo de esclavo, si no, ¿cómo hacemos? Y es lo que mencionaba Joaquín en la clase anterior, ¿no? En ese momento hay toda una serie de antropólogos que justifican que los negros son inferiores, que los africanos son inferiores y que los europeos van a civilizarlos, ¿no? Al tiempo que los roban, se quedan con algún vuelto. Eso mismo pasa con los indios en América y con casi todas las etnias no arias, no blancas, blancas puras, y no me acuerdo qué más había dicho esta chica, Pamela David. Bien, esto lo plantea Foucault. Foucault tiene un libro muy interesante donde habla de la genealogía del racismo y él habla de eso, dice que los enfrentamientos en la Edad Antigua y en la Edad Media eran por cuestiones, vastas cuestiones ideológicas como la religión. Les doy un dato que por ahí les puede resultar significativo. ¿De qué aspecto racial tenían los sujetos descritos en la Biblia o en el Corán o en los antiguos libros? No están descritos por ahí, porque lo que importaba era otra cosa en todo caso, ¿no? La enjundia en determinada ideología, en determinada religión. De alguna manera estoy intentando decirles que el racismo hinca sus raíces en la necesidad de dominación de unos sujetos por otros, ¿no? No sujetos individuales, ¿no? Sino grupos sociales, sociedades, países, como quieran verlo. Bueno, como pongo acá en la última parte del Power, y retomo lo que decía el profesor la clase pasada, el racismo estaba basado en la cuestión de piel. Hoy no se trata de los negros, hoy se trata de los negros de alma, el negro de adentro, ¿no? Para tomar un chiste que todos conocemos, pero que bueno, por lo menos se está empezando a elucidar. Hasta hace unos años la gente lo decía de verdad, ¿eh? Bueno, hay gente que lo dice de verdad, ¿no? Que te dice el negro de alma. Pero esta cosa que es más difícil de detectar se está refiriendo a un racismo de otra escala, ¿no? Está mal ser racista, ¿no? Bueno, como les decía hace un rato, aparentemente no para todo el mundo está mal ser racista. Para muchos todavía siguen con las formas del racismo clásico. Pero hoy está mal visto decir soy racista, me parece mal que un hombre negro se case con una mujer blanca o viceversa. Esas formas clásicas del racismo que existieron hasta los años 60, ¿eh? No vamos tan lejos. Aún después de la Segunda Guerra. Recuerden ustedes que Cassius Clay ganó una medalla de boxeo, no me acuerdo cuál porque no sé mucho del tema, por supuesto, pero el tipo no pudo ir a festejar en su ciudad, que tampoco me acuerdo cuál era, no pudo entrar al restaurante donde iban a festejar que Estados Unidos tenía la medalla, digamos que un norteamericano tenía la medalla, porque en ese bar no permitían entrar negros. Ha pasado, se ha evolucionado sobre esto, y como veíamos la vez pasada, hay bibliografía al respecto desde los años 80 hasta ahora, pero está claro que como que el racismo tiende a estar mal visto, ¿no? Hay otras formas racistas, pero bueno, ya lo vamos a ver. Que toma buenas formas, nuevas formas, no buenas formas. Después del Holocausto, como les decía hace un rato, de la Declaración de Derechos Humanos en 1948, me quisiera detener un segundo en la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. ¿Saben qué son los derechos humanos ustedes? No les puedo escuchar que me contesten porque no están. Los derechos humanos es la reacción mundial a los abusos totalitarios de los estados. En lo que fue, bueno, tanto el estalinismo, las dictaduras estalinistas, como el nazismo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que protege al sujeto común del abuso del Estado. Por eso siempre que hablamos de derechos humanos estamos hablando de cómo abusa el Estado a los sujetos. Yo si soy un asesino y mato a alguno de ustedes, una asesina, perdón, y mato a alguno de ustedes, no estoy violando sus derechos humanos. Estoy cometiendo un asesinato por el cual cumpliré cadena perpetua. Pero no confundan, porque escucho muchas veces en el sentido común, por eso en esta cátedra siempre tratamos de deshacernos del sentido común, decir los derechos humanos son para los delincuentes. No, los derechos humanos son para todos los sujetos, para todos los individuos de una sociedad, para todos los ciudadanos, frente a la ley.
O sea, un policía no puede torturar, no puede matar, uno tiene derecho a un juicio justo y todo eso. Es un apéndice pequeño, pero me interesa mencionarlo porque en el sentido común muchas veces aparece, uy, los delincuentes tienen derechos humanos. Sí, los delincuentes y nosotros también, ¿no? Y los que no somos delincuentes también, todos tenemos derechos humanos. Todos tenemos derecho a los derechos humanos, ¿no? Bueno, como sigo diciendo, hay una ampliación de la democracia y hay también una suerte de aceptación de los relativismos culturales. Empezamos a empieza a entender la antropología, que las culturas tienen sus formas, sus maneras, y las aceptamos como diferentes de alguna manera. Entonces, hay una cierta disminución de los estereotipos. Si ustedes miran alguna película de Disney de los años 40, por ejemplo, los negros en las películas de Disney completamente ridiculizados, en el sentido, si ustedes quieren, humorístico, digamos, pero completamente ridiculizados, lo mismo que los negros en las películas de Hollywood. Siempre trabajaban como, digamos, servidumbre, ¿no? En las películas, lo que el viento se llevó, ¿no? Las haciendas, lo que se veía era el negro en la servidumbre. Hoy la discriminación pasa, como hay este sobreaviso, ha habido movimientos sociales, ha habido movimientos de reivindicaciones de los movimientos de personas negras, Martin Luther King, Malcolm X. Eso ha ido dejando una huella en la sociedad, pero no digo, como les decía antes, no digo que no exista, pero hoy la discriminación se va a dar pese a que estamos aceptando relatividades culturales, estamos de alguna manera diciendo que las culturas no se pueden juntar. O sea, está todo bien con los bolivianos, pero que vivan en Bolivia. ¿Se entiende? O el problema es que los chinos no se adaptan a nuestra cultura. Es el tipo de reclamo, ya no es que son de rasgos chinos, o ya no es que son aborígenes, ¿no? Indios, perdón. Decir aborígenes está mal, voy a decir indios, que esta palabra que me parece, decir por los originarios me parece también una palabra muy ambigua. Digo, indios se reclaman, ¿no? Dicen que son una república india. Bueno, en este sentido aparece lo que hemos ya visto en otras partes de la materia, ¿no? Que es el endogrupo y el exogrupo. ¿Cómo nos sentimos nosotros frente a ese exogrupo? Entonces, hay autores que hablan de racismo moderno o racismo sutil, ¿no? Ya nos vamos poniendo de acuerdo que existe una sola raza, una sola especie, la especie humana, ¿no? Como se ve mal discriminar por color de piel o por forma de los ojos, se empieza a justificar cuando hay diferencias culturales. Y lo que pasa es que acá vienen y te rompen todo, no respetan tales cosas, ¿no? Y esto acá volvemos a otro texto que vimos en la materia, ¿no? Que es el texto de los valores. Habitualmente, todos los argumentos del racismo sutil o el racismo moderno se ubicarían en el eje de la conservación, ¿no? De todo lo que tiene que ver con lo conservador. Perdemos nuestros valores, se van mezclando con nosotros. El día de mañana ya no sos Argentina, nos transformamos en, no sé, en Venezuela, dicen algunos de otro lugar. Digamos, perdemos una presunta identidad fantaseada, ¿no? Que tiene que ver con un self imaginario del grupo, digamos, del endogrupo, ¿no? Estas cosas que vemos positivas en nuestro grupo, positivas por demás, y negativas en el grupo ajeno, ¿no? Gerner y Dovidio, Dovidio creo que lo escribí mal, de quien habla Joaquín también, hablan de racismo, en este sentido hablan de racismo aversivo, que es inconsciente y es sutil. Esto es interesante también que se los mencione. No todo el mundo es consciente de ese racismo. Es un racismo que a veces portamos sin darnos cuenta, ¿no?
Me molesta que el otro no crea lo que creo yo, no haga lo que hago yo, tenga otro tipo de costumbres. Las categorías a las que creemos pertenecer, ¿no? Nosotros desde que empezamos la cursada le vamos diciendo, o al menos lo hacemos cuando tenemos cursadas personalizadas, mejor dicho, es que en psicología social no hablamos de lo que somos, sino de lo que creemos ser, ¿no? En general cuando nos definimos, decimos lo que creemos ser. Nosotros creemos pertenecer a determinada, como les decimos a veces, todos creemos pertenecer a la clase media, y empezás a arrastrar un poquitito y en realidad no sos tan clase media, sos tal vez clase obrera o clase media baja. Y los valores imperantes en nuestra cultura resultan en qué tipo de característica es la más rechazada de otro grupo o cultura, ¿no? Si para nosotros el ser descendientes de europeos, el ser, bueno, no estoy hablando de los valores de la tabla de Schwartz, ¿no? Pero me refiero a aquello que puede tener valor para nuestro sentir nacional, lo tradicional, ¿no? Son muy importantes, muy probablemente nos molesten los chinos que en el supermercado no se preocupan de pronto tanto por la decoración, o tienen otra forma de música, o tienen otra forma de cultura, o mandan a los chicos a estudiar a China y después vuelven. Ese tipo de cosas que deberían dejarnos sin cuidado, nos molestan en tanto más vinculados con el eje conservador o el eje de la conservación que tenemos. ¿Vamos bien? Es difícil, chicos, es muy difícil. Esa flechita la estoy moviendo yo para que me vea. Bueno, entonces estaría más o menos claro, ¿no? Que para el sexismo actual, el racismo actual cobra las formas de rechazo a la cultura del otro. Y esto no lo han estudiado los textos que yo menciono en el capítulo, pero también, ojo, que también hay un racismo, como diríamos, patriarcal, ¿no? Y no estoy entrando al sexismo todavía, volvamos a la página anterior. A ver, vamos a la página anterior. Donde hay como una suerte de mirada paternalista sobre la raza negra, sobre las personas de raza negra o las personas de indianías, o sea que sentimos que pobres, los tenemos que proteger porque son más, tienen menos capacidades intelectuales que nosotros, o menos capacidad de aprender. Esa cosa también es peligrosa. Ahora bien, no me acuerdo si claro, no estamos teniendo clases presenciales, pero cuando hablábamos de otras veces, en otros prácticos, de estereotipo, prejuicio, estereotipo y discriminación, no vale lo mismo, no es a todos los extranjeros. Si el extranjero es un sueco o un inglés, lo más probable es que la mayoría diga, qué copado, que un sueco o un inglés quiera venir a vivir al lado de mi casa. Ahora, si es de un país, ¿cómo se dice? Un país latinoamericano, sobre todo si es un país más pobre que el nuestro, ahí se complica más. Y la gente empieza a decir, no, lo que pasa es que los bolivianos hacen fiesta y te pasan música a la noche. Y por ahí no se animan a decir que porque en realidad les molesta que es de otra, para decir entre comillas, raza. ¿Se va entendiendo o me estoy yendo mucho por las ramas? Me suele suceder. Bueno, esto sería más o menos así, ¿verdad? Cuidado con esto, tratemos de no ser portadores, porque a la vez, mientras también es inconsciente para los que, suponiendo, ¿no? Poniéndonos, lo ejercemos, es también mucho más sufriente para el que lo sufre. Porque como es menos directo, también hay menos formas de defenderse. ¿No? Grupos de inmigrantes en países europeos narran cosas, digamos, muy dolorosas. Bueno, y ahí menciono en el capítulo algunos estudios, ¿no? Donde se sienten completamente maltratados, aunque no sean maltratados específicamente en algún evento, que no es el Ku Klux Klan que los cuelga de un árbol, ¿no? Que obviamente es peor que te cuelguen de un árbol, pero también
que te discriminen, que hagan como en algunos países europeos el Día de la Libertad de Expresión, y que les pinten las casas y le digan fuera get out niggers y esas cosas, no está bueno tampoco, ¿no? Bueno, que ese sería más racismo del primer orden. Se me estaba escapando una cosa, a ver, permítanme recurrir al libro, porque si no me olvido. Bien. Bueno, como decía Joaquín la otra vez, todo tiene que ver con el proceso de categorización. Ah, y este tema, este eje que me parece muy importante y que ustedes seguramente lo van a entender rápido. También se manifiesta el racismo aversivo en indignación con las ayudas estatales que reciben los grupos minoritarios. Es decir, hay grupos, ya sea porque son extranjeros, porque son pobres, porque son migrantes, que requieren de ayuda estatal para sobrevivir o para llegar a los requisitos mínimos que un ciudadano necesita en sociedad. Eso indigna mucho al racista aversivo. Dice, está bien que vengan, qué sé yo, pero ¿por qué yo le tengo que dar plata de mi bolsillo? ¿No? Esto es importante que lo vean, porque también es algo que se ve bastante seguido, ¿no? La indignación de que el Estado asigne recursos especiales a determinados grupos minoritarios. Eso se me estaba escapando y bueno, nada, esto es lo que dicen Gerner y Dovidio. No Dovodio, sino Dovidio, decía bien. Bien, paralelo con esta situación se va modificando también lo que llamamos el sexismo, ¿no? El sexismo, bueno, ¿qué sería? La imposición de una serie de cualidades o categorizaciones de un género, de un sexo, mejor dicho, todas hablaremos de género, sobre otro, ¿no? Antes era clásico, hasta hace unos años, bueno, ustedes saben, las mujeres no votaban, eran prácticamente propiedad del marido o del padre si no se casaban, no tenían prácticamente vida pública. Eso se ha ido modificando, ¿no? Pero no podemos decir de ninguna manera que ha dejado de existir el machismo, ¿no? Entonces aparecen fenómenos como el que es llamado techo de cristal. Saben qué es el techo de cristal, seguramente, pero hacemos una rápida repasada, que el techo de cristal es la imposibilidad de que en un mismo trabajo una mujer obtenga los mismos cargos o gane lo mismo que un hombre, ¿no? Sabemos bueno, a veces hay convenios que por el cual igual salario, igual trabajo, igual salario, pero el techo de cristal se manifiesta en todo caso en las formas de ascenso. Y un ejemplo muy clásico que me gusta mostrarles es el de la educación. La mayor parte de las maestras son mujeres. Y la cantidad de hombres directores de escuela u hombres funcionarios de educación no se comparece con la cantidad de mujeres que trabajan en ese ámbito. Deberían ser la mayoría mujeres, y sin embargo no las hay, ¿no? Bueno, hay otras, no hace falta que lo mencionen ni este capítulo lo escribimos hace algunos años, pero hay diferentes formas de violencia contra la mujer, ya saben que es sexual, económica, psicológica. Bueno, no hace falta ni que lo mencione esto porque está muy en boga, ya sabemos todas las formas en que las mujeres somos violentadas. Un tema que me interesa que pensemos también es que esto no es solamente por parte de los hombres, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen o que decimos, no lo digo yo, pero bueno, para hablar en nombre de las mujeres, bueno, pero las mujeres como jefas son más yeguas, o bueno, una mujer para mí no puede conducir determinada cosa, ¿no? O sea, sería un sexismo que diría que la mujer tiene menos capacidades que los hombres, ¿no? Ya puede andar por la calle, ya puede votar, todavía no puede vestirse como se le ocurre, porque por ahí si te pasa algo, un periódico titula que vos te buscaste por cómo estabas vestida. Y esto no pasó hace 1000 años, ¿eh? Hace 2 o 3 años había, y no sé si hoy a alguien no se le escapa decir, la chica era una chica que le gustaban las fiestas, ¿no?
ante el caso de una violación o de un feminicidio, ¿no? Bueno, digamos, hay una igualdad de género proclamada, pero siguen formas de violencia simbólica. Litt y Fiske plantean lo que se llama sexismo ambivalente, ¿no? ¿Y esto qué es? Vean qué interesante. Hay dos formas de sexismo, o sea, acá estamos llamando sexismo a lo que no podamos, es machismo, ¿no? Porque estamos hablando en todo caso de lo que voy a retomar otro tema de la cátedra, del vínculo poder de Memmenaste, ¿no? Hay un sector que mantiene sobre el otro un vínculo destructurante, ¿no? O intenta mantenerlo, ahora hay una tensión, pero estas nuevas formas de sexismo lo que buscan es sostener ese tipo de vínculo jerárquico, donde uno es el que posee más poder que el otro. Uno sería el hostil tradicional y otro moderno o benevolente. En el hostil hay un paternalismo dominador, ¿no? Yo soy el macho de la casa, soy el que mando, me sirven la comida primero, doy un golpe en la mesa. Hay una diferenciación competitiva de género, o sea, los hombres tienen habilidades que las mujeres no tienen, los hombres son buenos para los números, los hombres pueden ganarse el pan, pueden trabajar, la calle es de los hombres, y hay una hostilidad clara contra la mujer, ¿no? La mujer es la bruja, la mujer es la chismosa, la hostil, la traidora, la que te saca el marido. ¿Saben por qué digo esto? Porque que te saca el marido, porque esto es el sexismo, el machismo hostil también a veces lo vehiculizan las mujeres, ¿no? Por suerte cada vez menos, pero sigue sucediendo. En el sexismo benévolo son esas dos formas en las cuales hoy se bifurcarían los sexismos. El paternalismo en este caso es protector. Te tengo que cuidar, te tengo que proteger, lo hago por tu bien. El famoso mansplaining, ¿no? Yo sé lo que vos querés, sé lo que necesitas. Digamos, en el dominador las mujeres son locas, ¿no? Y los tipos le tienen que poner los puntos. Y en el paternalismo protector, la mujer es frágil, delicada, es la mujer, es la famosa mujer, la bella mujer, la sirena, la oda de, digamos, la mujer idealizada por la poesía, ¿no? Esa belleza, esa sensualidad y esa sumisión también, ¿no? Esta protección o idealización, lo voy leyendo más o menos el Power, está expresado en conductas como la caballerosidad o la exaltación de la naturaleza de la mujer y sus roles subordinados. O sea, la mujer es divina siempre y cuando quiera tener relaciones sexuales con ese hombre determinado, ¿no? No con otros, por supuesto. Su naturaleza es amable, la mujer es afectiva por naturaleza, ¿no? Mientras el hombre es más racional, entonces las mujeres nos dedicamos más, se nos dan mejor las artes, las ciencias, las ciencias sociales, eso es un chiste, no importa, pero digo, los hombres están para ingeniería, para... Ahora, fíjense que ustedes, mientras pasamos nuestro proceso de socialización, tanto la primaria como la secundaria, si nos van llenando la cabeza de eso, lo más probable es que no nos animemos a después estudiar ingeniería, ¿no? Bueno, entonces, esta protección o idealización de las mujeres, expresada en conductas como te abro la puerta, pero te dejo 500 pesos por día para que compres y la plata la manejo yo, esa es una especie de violencia doméstica que se mezcla con esto. Y bueno, todo lo que tenga que ver con roles subordinados al hombre, mientras estén, ¿cómo se dice? Dentro de lo estereotipado, por decirlo de algún modo, está todo bien. Ahora bien, un temita que, bueno, acá está escrito, no va a ser ninguna sorpresa. Lo curioso es que esto se aprobó en algunos países, como México y Guatemala, creo que eran los estudios. En las sociedades donde hay más sexismo benevolente, también hay más sexismo hostil. Diría Saussure, son las dos caras de la misma moneda. O sea,
¿Cómo les explico? Si yo, la caballerosidad conlleva, ojo, no confundamos caballerosidad con buena educación, o sea, alguien sea bien educado no quiere decir que te esté tratando peyorativamente, ¿no? Digo, hay que ser bien educado con todo el mundo, hombres y mujeres, ¿no? Corteses. Pero me refiero, no tanto al abrirte la puerta y todo eso, porque eso puede ser un gesto amable y nada más que eso. Pero esta cosa de, sos una reina, sos mi princesa, te traigo flores, bla, bla, necesariamente conlleva una cuestión donde entiende que la mujer es una especie de mascota de él, si me permiten la cosa un poco brutal, ¿no? Es decir, los países que más puntúan en sexismo benevolente, y les mencionaba el caso de México, donde las canciones a las mujeres, si Adelita se fuera con otro, el bolero y todo eso, también hay muchísimos más femicidios y más sexismo, digamos. Hay más agresiones contra esas mujeres, porque la mujer es vista desde lo benevolente siempre y cuando cumpla con determinados parámetros también, ¿no? Va muy pegada una cosa con la otra, no es que los tipos de sexismo, los individuos que ejercen el sexismo benevolente son pura benevolencia, ¿no? O que si en un país hay una situación de, hay una mayoría de sexismo benevolente, hay una minoría de sexismo hostil. Puntúan igual, van juntos. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Bien. Pregunto acá en mi casa porque no está tan solo. Bueno, acá en el texto se habla de lo que es lo femenino y lo masculino, ¿no? Decíamos acá ver el texto. Bueno, otra de las cosas, fíjense, qué similar es, estamos hablando del nuevo machismo con el nuevo sexismo, perdón, el nuevo machismo con las nuevas formas del racismo, que fíjense la irritación que siente mucha gente que se dice no machista o feminista ante el uso de la letra E en los discursos, ¿no? ¿Por qué les irrita tanto que uno diga amigues en vez de amigos? ¿Cuál es la irritación? ¿Por qué les irrita tanto que las mujeres puedan decidir sobre si quieren tener un hijo o no tenerlo, o decidir no tener hijos? Eso lo van a encontrar ustedes en mucha gente que dice ser, no, yo soy feminista, para mí los derechos tienen que ser iguales para todos, ¿no? En este sentido, quiero que nos vaya quedando la idea de lo sutil, ¿no? Que si bien no es así, no es, qué sé yo, iba a dar un ejemplo de un actor, ¿no? Pero no es el tipo, los capocómicos de los años 80, ¿no? Que trataban a las mujeres como cosas, vos podés decir, no, hay respeto por la mujer, respeto intelectual. Pero hasta ahí, donde la mujer se corre medio milímetro más, ¿no? O mientras el discurso femenino se corre medio milímetro más de lo previsible, empiezan este tipo de irritaciones, ¿no? Empiezan a decir, bueno, está ahí bien. Me pasa con amigas mías, a ver, que les molesta que se discute el tema del aborto si estamos en pandemia. Explícamelo de lo racional. Explícamelo si no es que hay una carga emocional, como explicaba Joaquín la clase anterior, una carga emocional puesta en esto donde yo siento una antipatía que no la puedo canalizar y la busco por una pavada que se me ocurra. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno. Bueno, les ahí vamos al libro, que hay un cuadro en el libro. Los valores tradicionales no son valores en el sentido de la tabla de Schwartz, pero bueno, aquellas categorías que se supone que cumplimos, que son asignadas al género masculino y al género femenino. A los varones se les asigna la independencia, la estabilidad emocional. Vean esto, los hombres son estables emocionalmente y las mujeres somos todas locas. ¿Eh? Es verdad, ¿no? Acá se ríe mi amado esposo. Pero bueno, conocemos muchos hombres que dicen, y lo que pasa es que las mujeres están todas locas, o mi ex mujer es una loca. Lo que no quiere decir que no haya alguna mujer loca, ojo, ¿eh? Puede haber alguna mujer loca, pero convengamos que es una especie de asignación de género, ¿no? Pues los hombres son poseen dinamismo, agresividad, por eso son buenos para gerenciar, para las ventas.
capacidad lógica, racionalidad, valentía. Valentía, ¿son más valientes que nosotros los hombres? Ah. Igual que son estudios, ¿no? Fuerza, objetividad y cultura. Y a las mujeres nos vincula más a la naturaleza, ¿no? Fíjense, los hombres están más vinculados al aparato de la calle, del aparato productivo, y las mujeres somos más de la naturaleza. Por eso somos brujas también, ¿no? El género femenino más el tema de la dependencia, la inestabilidad emocional, las locas que les decía hace un rato, la pasividad. Si se queda es porque quiere, ¿no? Si le pegan y se quedan es porque, bueno, la afectividad, la intuición, lo emocional, el miedo, la debilidad, la subjetividad y lo natural o la naturaleza, ¿no? Bueno, esto es como yo les decía antes, podíamos ver esto cuando vimos socialización primaria y secundaria, o cuando vimos digamos, la identidad social, y vamos a ver que esto que a veces se da en la realidad es porque es un constructo, ¿no? Y según los valores que hay en una determinada sociedad, este constructo se va a reforzar. ¿Por qué nos sorprenden ahora fenómenos racistas como el de fascistas, o no sé si llamarlos fascistas no sería estrictamente, ¿no? Pero autoritarios, misóginos, como los de Brasil o de Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Es que hay como momentos históricos, ¿no? Hay como momentos donde la sociedad deja pasar a un lugar oscuro donde los valores cambian, ¿no? Nosotros si aplicáramos la tabla de valores de Schwartz, no aplicaríamos igual ahora que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 20 años. Entonces, bueno, hay una suerte de tensión entre esto. Me interesa dejarles como, a ver si da más texto, porque no me acuerdo. Me interesa dejarles así como reflexión final, y no queda más texto. Como reflexión final, bueno, ahí el capítulo termina con algo que es bastante actual, ¿no? Es algo que no es de la vieja escuela machista. Si exceptuamos a Lara Croft y alguna más, todos los videojuegos y toda la informática está dirigida a hombres, ¿no? Casi todos los personajes son hombres, las mujeres están en el rol de seducción, y desde Mario Bros, que va a rescatar a la princesa, hasta, bueno, no sé tanto de juegos, pero casi todos los juegos de roles y los juegos de acción son a cargo de varones, ¿no? Y esto es de ahora, no es del año 40 ni del año 50. Bueno, lo que me interesaba es dejarles como reflexión, es que no es que este tipo de racismo o estas nuevas formas del prejuicio reemplazan a las anteriores. En este momento las acompaña. Habría una cierta traslación, pero siguen muy vivas y muy vigentes las viejas formas todavía. El viejo machismo y el viejo prejuicio racista. Bueno, hasta acá pude. Ven que mi forma es un poco más de práctico que de teórico. Nos veremos. No me llamo Diego Velázquez, les vuelvo a decir, me llamo Mariana Ferrero. Espero con ansias el próximo trabajo, y ojalá que la cursada les venga sirviendo, que hayamos podido apoyar dentro de lo posible, de lo emocional, la cuestión, digamos, del orientar en las lecturas. Y bueno, nos veremos en la próxima clase. Besito, besito, chau, chau.